Bienvenidos. Como ya nos pudimos percatar en el título, hablaremos un poco sobre las formas de adquisición de la propiedad en la legislación de México. ¿Quiénes pueden adquirir la propiedad? Como tal, solamente los mayores de 18 años son los que pueden adquirir la propiedad en México y tener como tal su nacionalidad. ¿Quiénes no pueden adquirir la propiedad? Son los interdictos, los ebrios constitucionarios, los drogadictos, los menores de 18 años y las personas con discapacidad, adicional de los reos. El artículo 5.65 hace referencia a los derechos derivados de la propiedad. Esto quiere decir que el dueño del bien puede utilizarlo, disfrutarlo y tenerlo a su disposición siempre y cuando no realice faltas a las leyes impuestas en el Código Civil. Hablemos un poco de la propiedad. En temas generales, la propiedad es todo aquel objeto que podemos poseer de forma natural o jurídica, siempre y cuando esté dentro de las leyes. La propiedad es la atribución que se le da a una persona física o moral para poseer un bien. Pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. El artículo 5.68 menciona las limitaciones que tiene el dueño de una propiedad. Indica que en el inmueble no se pueden realizar excavaciones o construcciones que causen algún daño a la propiedad vecina. No se puede construir alguna pared, alguna barda que pueda causarle algún deterioro después de tiempo a la propiedad de nuestro vecino. Hablemos sobre las prohibiciones a los propietarios. Nos vamos a enfocar un poco más cuando nosotros adquirimos un bien inmueble. Estamos hablando de un domicilio. Nosotros no podemos hacer construcciones sobre la copropiedad, ¿sale? No podemos construir sobre las paredes de los vecinos, paredes ajenas. También no podemos hacer ningún tipo de construcciones de fosas, cloacas, acueductos, chimeneas. Esto principalmente porque podemos dañar como tal la propiedad del vecino. También nos estipula el artículo 5.71 eh, que no se pueden instalar depósitos de materiales corrosivos. No podemos meter maquinarias pesadas, máquinas de vapor, ¿sale? Mucho menos generar establos o cerca de... Para todo este tipo de industrias, porque realmente son industrias, existe un reglamento específico donde estipula las disposiciones legales y administrativas como tal, cuáles son las medidas de seguridad que se deben de tener para evitar como tal eh, daños a la salud de los vecinos como tal. Artículo 5.140. Hace referencia a la usucapión de los bienes inmuebles. Indica que los bienes inmuebles se adquieren por usucapión en 5 años si la posesión es de buena fe o cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión, en 10 años cuando se poseen de mala fe. Hablemos sobre el derecho de accesión. Se considera una accesión original del bien que se le adhiere, se considera como tal la propiedad del dueño o del mismo. Existen los fenómenos de transformación, que en este caso hablaremos de bienes muebles y bienes inmuebles. De bienes muebles es cuando se une un bien mueble a otro bien mueble y se hace una transformación. Y de los bienes inmuebles es la incorporación de alguno de otro como una construcción nueva. Recordemos ahí una diferencia. No es lo mismo una accesión de un bien inmueble a una mejora. La mejora simplemente es el mantenimiento o la modificación de algo que ya existe. Hablemos sobre el aluvión.
El aluvión es el acrecentamiento paulatino al paso del tiempo que adquiere un terreno o un bien inmueble con la acción paulatina de las aguas. ¿Qué quiere decir? Que como tal vamos a hablar de un riachuelo que pasa por un bien inmueble, una finca, y esto va arrastrando sedimento, arena, piedras a la propiedad de alguien más. Como tal, eso es el aluvión y como tal tú te puedes hacer acreedor a esos bienes siempre y cuando tú los puedas utilizar. Algo más importante, si dentro de tu terreno pasa un río, no es tu propiedad como tal, sino que es la propiedad del Estado. Ahora toca paso al tema de la abulsión. La abulsión, a lo contrario del aluvión, es de que la abulsión como tal se da en un tiempo corto. Recordemos que la abulsión es por tiempo paulatino, poco a poco va haciendo el arrastre, y la abulsión es más por un fenómeno natural, donde arranca un pedazo de tierra de una propiedad y lo deposita en otra parte. Podría ser en este caso que arrastre como tal tierra, piedras, incluso árboles. Supongamos que tú eres un fabricador de muebles de madera y con este desastre natural una parte de tu propiedad la arrastra el río, la arrastra la naturaleza, un deslave y va y se deposita en otra propiedad, en otro terreno, tú puedes como tal reclamar que se te regrese tu propiedad, siempre y cuando tengas el modo de identificar que realmente es tuyo. Vuelvo a repetir, estos son por temas de naturaleza, fenómenos grandes. Inmuebles colindantes con lagunas y estanques. Como tal nos estipula que cuando hay un descenso del agua, en la orilla de estas lagunas se genera un espacio de tierra. Si tu propiedad está a un costado de una laguna, tú no eres propietario como tal de ese espacio que se genera. Solamente la parte limitada de donde está estipulado tu terreno. El artículo 5.96 hace mención sobre la formación de las islas. Indica que cuando la corriente se divide en dos brazos o ramales, dejando aislado un inmueble o parte de él, el propietario no lo pierde en su totalidad, sino la parte ocupada por las aguas. Esto nos indica o hace referencia a que si el terreno en el que se encuentra el bien es dividido por algún desastre natural y el bien se separa en dos partes, sigue siendo del dueño hasta que la autoridad correspondiente exprese lo contrario ante la ley. El artículo 5.100 hace referencia a los derechos del propietario de semillas, plantas o materiales. El propietario que plante alguna semilla o árbol en un terreno que después de cierto tiempo abandonará o que no es de su propiedad, no tendrá derecho a exigir se le devuelva éste, si ya está plantado o con raíces largas, o si los frutos caen dentro del terreno, no podrá exigir se le entreguen, ya que no es de su propiedad. El artículo 5.76 hace mención de los frutos de los bienes. Indica cuáles frutos pertenecen a algún propietario. Estos son frutos naturales, frutos industriales y frutos civiles. En el artículo 5.77 nos marca que los frutos naturales son las producciones espontáneas de tierras, las crías y demás productos de los animales. El artículo 5.78 hace mención que las crías de los animales pertenecen al propietario de la hembra. El artículo 5.80 menciona cuáles son los frutos industriales, y en este serían los que producen los inmuebles mediante el cultivo o trabajo. El artículo 5.82 indica cuáles son los frutos civiles. Menciona que los frutos civiles serían la renta de los bienes, los rendimientos financieros y todos aquellos que vienen de ellos por contrato, testamento o ley. Pérdida de propiedad. La expresión que utilizamos
en pérdida de propiedad hace referencia a la pérdida del vínculo jurídico que une el patrimonio a una persona. Existen dos tipos principales como tales: el modo voluntario de perder el dominio y el modo involuntario de perder el dominio. La pérdida o abandono de propiedad son todas las pertenencias personales que dejan de ser posesión de sus dueños legales, sin haber entrado directamente bajo la posesión de otras personas. Estas son consideradas pérdidas, extraviada o abandonada, dependiendo de las circunstancias bajo las que fueron encontrados por el próximo partido para adquirirlos. El artículo 5.134 hace referencia a la enajenación para renunciar al tiempo transcurrido al favor de la usucapión. En este caso les voy a hablar un poco sobre qué es enajenación. Enajenación es la transmisión de una cosa o un derecho hacia otra persona. El principio que domina la enajenación es el que nadie puede transmitir más bienes o derechos de los que legítimamente le pertenecen. La enajenación puede ser voluntaria o forzosa. Modo involuntario de perder el dominio. Entre ellos cabe destacar los siguientes: lo que es la pérdida, la revocación, la adquisición a non dominio y la exportación. Pérdida. Podemos decir que puede ser pérdida física cuando hay una destrucción del bien, y pérdida jurídica, que tiene lugar cuando la cosa que fuera del comercio del hombre como tal pasa a disposición de la ley. Revocación. Dentro de este término podemos decir que es cuando tiene lugar el anterior propietario y decide quitar su voluntad al momento de dar un bien, de transmitirlo como tal. Primero lo transmitió y después lo quitó. Hablemos sobre el anon dominio. Como tal, esta es cuando la propiedad no es protegida por el dominio. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros adquirimos un bien de buena fe, nosotros lo hicimos con buena fe y la otra persona como tal no era la propietaria del bien, nosotros por ley perdemos la propiedad. ¿Por qué? Porque no podemos transmitir la propiedad hacia otra persona cuando el bien no es de nosotros. Artículo 5.280. Expropiación del bien objeto del usufructo. Si el bien usufructuado es expropiado, el propietario está obligado a sustituirlo por otro de las mismas características, o a pagar al usufructuario el interés legal del importe de la indemnización por todo el tiempo que debería durar el usufructo. Los extranjeros también pueden adquirir la propiedad en México, pero antes de eso deben de firmar una carta de renuncia respecto a la protección de su estado en relación a los bienes que desean adquirir. Esta carta es ante la Secretaría de las Relaciones Exteriores y como tal pueden ser propietarios de bienes, adicional de que deben de estar dentro del estado más de 1 año y 6 meses.